en la vida de devoción. Y el domingo antepasado hablábamos de la importancia de la vida de devoción. Y para entender el concepto de vida de devoción, dijimos que es la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Sí? Hay que distinguir entre el devocional y la devoción. Devocional es un momento, ¿verdad?, que tomamos en el día para orar, leer. La devoción es mucho más amplia. La devoción es la búsqueda de la presencia de Dios. Es conducirnos según su voluntad. Es tomar decisiones siguiendo el propósito de Dios que Él nos revela a través de su palabra. Hablamos de los obstáculos en la vida de devoción. Decíamos que hay un obstáculo filosófico, nuestro materialismo. Para nosotros lo material, lo que es tangible, eso es verdadero, es real. Así que pensar en comunicarnos con un Dios a quien no vemos, muchas veces nos crea un problema, porque nos preguntamos en el fondo de nuestro ser, ¿será que esto es verdad? Y ese bombardeo, ¿verdad?, de que todo lo que puedes tocar, ver, palpar, eso es lo verdadero, a veces nos crea un tremendo reto para creer que es posible tener una auténtica comunión con ese Dios invisible que se nos revela en la Biblia. También hablábamos de un obstáculo práctico, y es que no sabemos a veces cómo comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad se nos enseña a obtener satisfacciones inmediatas. Y en la vida de devoción, eso no funciona así. ¿Sí? Hoy quisiera que meditáramos en los beneficios de la vida de devoción. Y hoy quisiera que compartiéramos, que reflexionáramos en dos grandes beneficios de cultivar la vida de devoción. El primer gran beneficio de esa vida de devoción es que nos permite estar en la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? Hablamos de estar en la presencia de Dios, de entrar a su presencia. Pero ¿qué es estar en la presencia de Dios? ¿Será algún momento de éxtasis? ¿Será algún momento muy emotivo en el cual nos desconectamos de este mundo y perdemos contacto con la realidad? ¿Qué es estar en la presencia de Dios? Cuando vamos a la Biblia, estar en la presencia de Dios es tener una conciencia clara de la realidad de Dios obrando en nuestras vidas, de que Dios está presente y actuando en nuestras vidas. Y esto muchas veces no es algo que estemos conscientes, ¿no? Salimos de aquí y a veces nos desconectamos y pensamos que allá en la casa Dios no está presente, ¿verdad? O nos vamos a comer, nos vamos a pasear y nos olvidamos de que la presencia de Dios es algo continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que Dios está con nosotros. Y esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, eso es estar en la presencia de Dios. Cuando logramos tener esa conciencia que donde quiera que estamos, que no importa qué estemos haciendo, Dios está presente, comenzamos a experimentar una transformación en nuestra vida. Así que yo quiero que quede claro, cuando hablamos de estar en la presencia de Dios, es tener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Para tener esa conciencia se requiere algo muy simple: anhelar tener comunión con Dios.
¿Cómo podemos experimentar esa presencia de Dios? Cuando realmente de nuestro corazón anhelamos tener esa comunión con Él. Hay algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de ese anhelo. Si tienen ustedes sus Biblias, les voy a invitar a que me acompañen rápidamente. Y voy a leerlo en la versión del lenguaje actual. El Salmo 27:4. Dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Qué era lo que anhelaba el salmista? Tener comunión con Dios. El Salmo 42, que cantamos hace un momento, la versión del lenguaje actual dice, así como el venadito desea agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. De nuevo, ¿cuál es el sentimiento que se refleja aquí? Un anhelo intenso por tener comunión con Dios. El salmista en el Salmo 63, el verso 1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Todos estos salmos, que son unos cuantos, porque hay una cantidad increíble de salmos donde podemos ver ese anhelo intenso por tener comunión con Dios. Así que, hermano, un beneficio de cultivar una vida de devoción es poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Tener esa conciencia de que Dios está presente con nosotros donde quiera que estamos. Y esa conciencia de la presencia de Dios se da cuando realmente anhelamos tener comunión con Él. Y lo buscamos intensamente, como los salmistas lo han expresado en los salmos que hemos leído. Bien, entonces, la vida de devoción nos permite estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios debemos anhelar tener comunión con Él. También estar en la presencia de Dios nos permite conocer a Dios. ¿Escucharon bien? ¿Qué nos permite estar en su presencia? Conocer a Dios. Hay muchas cosas que nosotros nos esforzamos por entender y conocer. Todos en la escuela, ¿verdad? Nos esforzamos por entender las diferentes materias que los maestros nos enseñaban. Quizá los que estudian ingenierías pueden entender todas las ecuaciones matemáticas, o los que estudian mecatrónica, todos los procesos tan sofisticados, ¿verdad?, de las máquinas. Los médicos pueden entender cómo funciona el organismo, sus partes. Pero dice el profeta Jeremías que Dios nos desafía a entender y conocer que Él es Dios. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Dios. ¿Se imaginan ustedes entender y conocer a Dios? Siendo Él el creador de todo, acercarnos a una comprensión de su ser, de su grandeza, de su poder. Eso es posible a través de la vida de devoción.
En la historia nuestra se han logrado muchas cosas por el empuje de hombres y mujeres que no estuvieron satisfechos, que quisieron dar un paso más allá. ¿No les asombra ver todo lo que es el cosmos? Las fotos que los telescopios espaciales están enviando, impresionante, ¿no? Las estrellas, cómo nacen, cómo mueren, las galaxias. Algo tan sublime que no podemos entender del todo. Y ahora es posible verlo, pero ¿por qué? Porque ha habido gente que no se queda satisfecha y dice, yo quiero dar un paso más allá. Muchas de las expediciones de hombres que ahora figuran en la historia como los descubridores de muchos lugares en el planeta, se debió a ese espíritu, ¿no? De decir, yo quiero ir un paso más allá. ¿Y nosotros qué en la vida espiritual? Siempre nos quedamos en la frontera y no nos decidimos a cruzar ese límite y decir, yo quiero conocer más profundamente a Dios. Vean qué dice Pablo en 1 Corintios 2, por favor, acompáñenme rápidamente. 1 Corintios 2. ¿Están conmigo? A partir del versículo 7. Y pongan mucha atención en lo que el apóstol Pablo dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pero qué dice el versículo 10? ¿Lo leen conmigo? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo? Que las cosas más ocultas de Dios están a nuestro alcance por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos tener acceso a eso? A través de ese anhelo de comunión profunda con Dios. Y eso es lo que es la vida de devoción. Estar en la presencia de Dios, entonces, hermanos, es conocer a Dios. Tener conciencia de su presencia en nuestras vidas. Otro aspecto de estar en la presencia de Dios es que al estar en la presencia de Dios experimentamos gozo. Hay muchas personas que cuando algún creyente pasa por momentos verdaderamente difíciles, comentan, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú soportar esto? Te veo tan tranquilo, tan entero, tan ecuánime. Y no es porque nosotros seamos superhombres o supermujeres, ¿verdad? ¿De dónde viene esa fortaleza? Del Señor. Y podemos experimentar un gozo auténtico en los momentos más difíciles. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, el gozo del Señor está en ti. ¿Alguien puede leer el Salmo 16, verso 11, por favor, en voz alta? Salmo 16, 11. Gracias. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Yo sé que como seres humanos estamos sujetos a muchas cosas y que los creyentes también pasamos por momentos
emocionalmente difíciles. Podemos luchar con muchas emociones, pero ¿saben? Yo creo que el cristiano tiene todos los recursos para no quedarse en esos estados emocionales depresivos. Lo triste es que muchas veces nos quedamos en esos estados. Y dice el salmista, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Cuando nos deprimimos es porque dicen los psicólogos que la depresión es un enojo introvertido. ¿Sí? Estamos enojados, pero contra nosotros mismos. Y eso, ¿verdad?, crea ese conflicto interno. Y normalmente una persona deprimida, lo único que hay en su mente es su propio problema, su propia situación. Y no ve más allá. Todo su pensamiento, su vitalidad está centrado ¿en qué? En él mismo. Pero cuando entramos a la presencia de Dios y contemplamos a Dios, su grandeza, su poder, su majestad, su fidelidad, comenzamos a ver que nuestra vida, ¿verdad?, tiene otra perspectiva. Y dejamos de concentrarnos en nuestro problema. Y comenzamos a experimentar ese proceso restaurador. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, no te sientas mal por experimentar esas emociones. Lo que te estoy afirmando es que tienes los recursos para salir adelante. Que no te quedes allá. Y para tener esa plenitud de gozo, necesitas la disciplina de la vida de devoción. Buscar la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios, entonces decimos, nos hace conscientes de su presencia, produce gozo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, estar en la presencia de Dios trae integración a nuestras vidas. Vivimos vidas muy fragmentadas. El pecado ha tocado nuestra vida y la ha fragmentado. Como personas somos seres integrales. Y Dios nos dio ciertas capacidades que nos hacen poder comunicarnos con Él. Esas capacidades son el intelecto. Nos dio emociones y nos dio voluntad. Pero tanto nuestro intelecto como nuestra emoción y nuestra voluntad está bajo influencia del pecado. Y eso hace que internamente estemos bien fragmentados. Pero cuando buscamos a Dios, practicamos esa vida de devoción, esas partes de nuestra vida comienzan a integrarse. Y comenzamos a experimentar esa armonía interna también en nuestra propia vida. Y teniendo paz con Dios, paz en nosotros mismos, podemos vivir una vida mucho más profunda, más satisfactoria, una vida plena, como Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia, es esa vida en plenitud. Entonces, resumiendo hasta aquí, decía, ¿qué es la vida de devoción? Es la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son sus beneficios? La vida de devoción nos permite estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es estar en la presencia de Dios? Tener la conciencia de que Dios siempre está actuando en nuestra vida. Eso produce gozo, produce integración interna en nuestras vidas. Y nos movemos rápidamente a un segundo beneficio de la vida de devoción. Es que cultivar la vida de devoción es la fuente de la transformación en nuestras vidas. Vivimos vidas cristianas en gran medida mediocres.
sabiendo que Dios tiene cosas muy